La Secretaría del Trabajo y Prevención Social explica que entre los motivos por los cuales un patrón puede rescindir un contrato laboral está que el empleado lo engañe con certificados o referencias falsos, así como falta de probidad u honradez o actos de violencia en contra del patrón, sus familiares o el personal directivo o administrativo de la empresa o en contra de clientes o proveedores. Además menciona que puede ser despedido que intencionalmente ocasione perjuicios materiales en edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o que por imprudencia o descuido inexcusable comprometa la seguridad del establecimiento o de las personas en su interior. La legislación laboral mexicana también establece que se puede rescindir el contrato al trabajador por revelar secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con el perjuicio de la empresa. También es motivo de despido el tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada, o concurrir a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. La dependencia federal señala que cuando el patrón despida a un trabajador deberá entregarle un aviso escrito en el que se refiere a la conducta o las conductas que motivan a la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Dicho aviso deberá entregarse personalmente al trabajador al momento del despido o comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, a fin de que ésta se lo notifique en forma personal. Finalmente, hay que considerar que en caso de una rescisión justificada del vínculo laboral se le debe cubrir al trabajador afectado, además del finiquito correspondiente, 12 días del salario por cada año laborado por concepto de prima de antigüedad, si se le contrata por tiempo indefinido, como lo mencionan los artículos 47, 79, 80 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón 15 apartados. A continuación mostramos los dos primeros. Separación de causales o causales de separación. Es un acto rescisorio que pone fin a la relación laboral por decisión unilateral del trabajador y con fundamento en una conducta patronal cierta o supuesta violación a las normas de la convivencia laboral. Dentro de sus características de la separación nos dice que es un derecho ejercitado por el trabajador cuando éste se da cuenta que el patrón origina una causa prevista en la ley que afecta al trabajador. También es un acto unilateral del trabajador, ya que seguido el procedimiento o juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, este oirá la demanda del trabajador y la defensa del patrón recibirá pruebas y dictará su resolución. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador 10 apartados. En esta ocasión yo muestro los dos primeros apartados. Técnica formal del despido. La Ley Federal del Trabajo, en los últimos párrafos del reformado artículo 47, establece que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente a la conducta o conductas que motivan a la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido, o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador, a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Formalidades de la separación. El artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé de cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. La ley no obliga al trabajador a dar aviso al patrón de su separación. El despido arbitrario. El despido injustificado se da cuando el trabajador es despedido sin haber cometido ninguna falta que la Ley Federal del Trabajo instituya como sanción. La mayoría de las veces la relación laboral se da por terminada sin que el patrón despida directamente al trabajador, sino que utiliza diferentes maneras de hacerlo, ya sea por cambio de horario, cambio de residencia, cambio de sucursal o puesto. Esto con el fin de que el empleado se decida por la renuncia voluntaria, pero es importante que usted se asesore antes de tomar esta determinación para que lo orienten y pueda tomar la decisión correcta. Cuando hay un despido injustificado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, párrafo 22,
Que el patrono que despide a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrón no podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente, tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrón o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padre, hijos o hermanos. El patrón además no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. Cuando hay un despido injustificado, la Ley Federal del Trabajo nos establece en su artículo 47, párrafo 15, que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la junta respectiva, proporcionando a éste el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajado.